Muy bien, estimados maestros, ahora sí, arrancamos. Búsqueda de temas y nichos de investigación, nuestra última clase, nuestro último encuentro. También aprovecho el momento para robarles unos minutitos antes de entrar a la búsqueda de los nichos de investigación y, por supuesto, también a otros elementos importantes como el registro en Redacit y la importancia de este para ustedes, claro, desde su contexto. Ya, habían quedado un par de temas pendientes y en este momento voy a diligenciarlos porque es bueno terminarlos. Muy bien. ¿Dónde están mis APIs? Me prendo Archboard. Tenías mis APIs. Está aquí. Yo tenía mis APIs por aquí, ya no aparecen. Acá estás. Bien. Les había comentado una aplicación para poder generar un protocolo de investigación. En su carpeta compartida del Drive existe un documento que se llama prompt. Dentro del prompt, que es este de acá, sea como se lo envío. Listo. Listo. Este prompt que se encuentra acá es un prompt adaptado para ser ejecutado dentro, o bueno, adaptado para Gmail, la inteligencia artificial de Google, y ser ejecutado dentro de Google IA Studio. Yo lo estaba buscando por acá porque yo ya lo había ejecutado, pero justamente no veo, o bueno, casi no le hago mucho por aquí. Estaba viendo mi diseño porque esto sí lo había ejecutado acá adentro, pero encontré también este otro enlace que te va a permitir usarlo ya en línea. Originalmente el investigador lo compartió por LinkedIn, de ahí es donde yo lo obtuve y compartí con ustedes el código. El código del prompt se encuentra ya adaptado para poder utilizarlo en Gmail. Yo sé que ustedes, al ser ingenieros en sistemas, tienen una mayor amplitud de conocimiento y sé que podrán hacer ciertas adaptaciones para que funcione a su conveniencia. Ya, vamos a ver un poquito de qué trata este trabajito de aquí. Por ejemplo, podemos elegir del tema que teníamos con el compañero, vamos a ver, y ya, pues el proceso. Integrar recursos, a ver. Ya, en educación. Tendencias actuales. Tendencias actuales de la IA en educación. Muy bien. En teoría, debería generar mi etapa de proceso. Y aquí. A ver, oye, ¿esa qué pasó? Ando banana, my projects. Voy a hacer mis proyectos, voy a hacer con mis APIs aquí. Proyectos. Ah, ya, y pronto. Entonces estas. Este es el encontré, por lo menos sí. Y acá se me apareció. Aquí debería generarme la metodología completa del trabajo, pero veo que... ya me cobró. Ay, no me dejó ya. Qué pena. Funcionaba y estaba funcionando muy bien, pero ya no me permitió. Este prompt de aquí ya está hecho el proyecto, todo. Y funcionaba, pero ya parece que esto tiene un periodo de prueba y ya no te permite trabajarlo. Pero este enlace de acá te permitía generar todo el trabajo de la etapa de investigación. Te manda una etapa, la revisión de la bibliografía. El trabajo estaba bastante interesante para poder trabajarla, pero ya no me dejó. Sí, era para generaba todo. El prompt sí te va a permitir utilizarlo si usas IA Studio y creas una nueva clave. Esto es por un tiempo. Bueno, por mi nivel es gratuito, ¿no? Entonces, esto de acá, el en el prompt sí te sirve para poder generar, que es como ya les había mostrado, genera un protocolo completo, pero ya no lo está permitiendo hacer lastimosamente.
Déjenme ver si por aquí en asesoría particular yo generé el prompt porque esto sí estaba hasta el otro día, pero ¿qué podemos hacer? Y a Dependence, Sample, Newcastle, borrador, capítulo, metodología y puede ser este. Que yo lo dejé por acá por un ejemplo. Sí. Este prompt, el que les estoy pasando, el que está ahí como archivo.txt, les va a permitir generar el capítulo completo de la metodología. Te genera una porción de la investigación y esta partecita de aquí, que es la más importante, donde genera la relevancia del estudio y el nicho o la brecha que el estudio está cumpliendo. Todo esto desde el código que les estoy pasando, pero sí lo tienen que ejecutar dentro de eStudio de Google. Sí funciona, con este es el que generé el de acá. Y el que le estaba mostrando también hasta el otro día era funcional, pero veo que nada es gratis en este mundo y este asistente estaba muy, pero muy bueno. Generaba todo esto de golpe y te permite ver cuánto, bueno, te ayuda hartísimo. Entonces, esto de acá lo hice con las tendencias de la inteligencia artificial en la salud mental. Cuánto están interviniendo los agentes y cuánta ayuda te pueden brindar o si acaso están generando una dependencia. Les antesale el estudio, les digo que sí existe y hay algún tipo de dependencia emocional hacia los agentes virtuales. Un bad dependence o un robo amor, como decía, bueno, como apareció en Futurama en algún momento, para los buenos, a los que nos gustan las series. Entonces, este prompt sí te va a permitir generar toda la metodología, en especial la brecha del estudio de investigación, que esta es la parte más medular de tu trabajo, ya que con esta brecha tú puedes tener altas posibilidades de lograr una publicación. O sea, ya el de aquí te está dando una idea, ya te genera unas preguntas, más lo que tú profundices y lo que tú trabajes, vas a poder llegar más lejos, ¿verdad? Entonces, vamos por aquí y continuamos en lo nuestro. Me queda pendiente el tema del proceso de pares. A ver si lo tengo a la mano. Y podemos ver un poquito de esto con la rúbrica del proceso de pares, que eso ya vendría a ser las partes finales. Pares, pares, pares. No. Exacto. Mejor momento para salir. ¿Listo? Continuamos por acá con la clase del día de hoy. Eso lo viste como ingeniería. Pares. No lo veo. Tito. Y ahí tenemos. Ahora sí. Búsqueda de nichos de investigación, registro en RENACID, categorización, diseños metodológicos más publicados, uso de la IA para mejorar el manuscrito y elaboración de gráficos, cuadros y artículos de alto impacto. Nos vamos por acá. Ahora, en la búsqueda de temas o nichos de investigación, las revisiones sistemáticas recientes muestran que el uso de protocolos como PICO y Prisma facilitan detectar vacíos en el conocimiento y delimitar nichos de investigación con mayor rigor y reproducibilidad. Las brechas deben ser claras en la literatura, los problemas deben ser reales de alta prioridad social y la efectividad metodológica y de recursos, al igual que la alineación con la trayectoria con los sistemas de evaluación y escalafones como RENACID y demás. Lo importante de encontrar un nicho de investigación es notar un elemento clave que hemos venido viendo a lo largo de estas sesiones, y es encontrar la relevancia y la novedad del estudio. Si bien en la investigación se puede trabajar de muchas maneras y, bueno, tener importancias particulares, ¿verdad? Importancias particulares hacia inclinaciones o metodologías específicas, lo importante de la difusión y de lograr que ésta tenga un alto impacto es encontrar espacios dentro de la literatura, pero en temáticas recientes. Con el uso de estas estructuras como estos, bueno, digamos, estas metodologías y a la vez formatos, como vienen a ser el Prisma, que es una metodología o más bien una declaración para el uso para el desarrollo de revisiones sistemáticas, ¿verdad? De alto impacto, no es la única, hay varias, pero Prisma es la más utilizada. También el uso del PICO o la estructuración de preguntas de investigación que delimiten tanto la población, la intervención,
los resultados y por supuesto los comparadores te permiten desarrollar elementos, perdón, te permiten desarrollar eh, mayores trabajos de investigación o elementos mucho más prácticos y que tengan un mayor impacto. En cuanto al uso de esta temática, de este tema de las revisiones y de la pregunta de investigación usando el formato PICO, te puedo decir que a diferencia de una pregunta de investigación casual, que todos podemos desarrollarla y de la cual a partir de esta podemos hacer una revisión de la literatura reciente, con este formato que viene de Cochrane, porque el formato PICO es parte del protocolo Cochrane de revisiones sistemáticas. Entonces, el protocolo Cochrane de revisiones sistemáticas está orientado a ciencias de la salud. Bien, ciencias de la salud y por supuesto comportamentales. Entonces, se trabaja bastante en la psiquiatría, la psicología clínica y la medicina, al igual que la enfermería, con esta metodología. Es bastante interesante si la podemos decir de cierta manera, porque te permite delimitar muy bien la población y la muestra en donde tú estás empezando a trabajar de esta forma. Entonces, versiones anteriores, ¿no? Es importante utilizar muy bien el formato y al asegurar una pregunta PICO dentro de tu revisión sistemática vas a obtener unas altas posibilidades de ser tomado en cuenta para una posible publicación. No es lo mismo trabajar con una revisión sistemática pero a partir de preguntas que bien pueden estar muy bien fundamentadas, pero cada vez que se utilizan otros elementos para evitar el sesgo, ¿verdad? El sesgo metodológico, que como ustedes ya lo saben, es esa capacidad o bueno, esa divergencia que puede existir entre los criterios del investigador y bueno, la posición personal de este sobre lo que la ciencia dice. Bien, entonces, para eso hay que tomar en cuenta algunas situaciones y este formato te ayuda bastante en este particular. A ver, ¿dónde estás? Y ya, te lo muestro un segundito. ¿Dónde estás? El mata aplicado. Tiene que ser el mata aplicado. Justamente, ¿dónde estás? Bibliométricos, vale, aquí estás, instrumento igual. Ese es el mata aplicado. Entonces, nos vamos por acá. Bien. Hablando un poco de entes de regulación y, por supuesto, quiénes son los que regentan la investigación en el Perú y lo importante que es estar dentro o estar categorizado dentro de estos. El CONCIT o el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el órgano regente en cuanto a la innovación, SINACIT, el Consejo Nacional de Tecnología e Innovación Tecnológica, y el RENACIT, que es nuestro Registro Nacional Científico, Tecnológico de Innovación. Este es muy similar al registro de investigador que tiene Ecuador, ¿verdad? Donde se tiene un escalafón o un escalafón, una categorización donde nosotros podemos, ¿verdad? Estar categorizados como investigadores, ¿verdad? Y esto se maneja a partir de un puntaje. Bien, esto se maneja a partir de un puntaje. Entonces, aquí la meta del reglamento RENACIT para la categorización de los investigadores, y bueno, por supuesto, el nivel de impacto y de reconocimiento, también aparte de lo interesante del reconocimiento meritorio, sino también el económico en algún momento, es tomar en cuenta las escalas que esto plantea. Entonces, hay diferentes escalas y la manera de subir, ¿verdad? De subir de escalas es a partir de la publicación, ¿verdad? Y a partir de las publicaciones en niveles de impacto. Para hablar un poco en perspectiva, ¿verdad? ¿Ya? Los niveles empiezan desde el investigador 7 hasta el investigador distinguido o el nivel 1, ¿verdad? Entonces, en estos nosotros tenemos un índice de H10 mayor, un índice mayor a H10 en estos 200 puntos. Aquí se toman en cuenta los artículos científicos, las publicaciones en niveles de impacto,
Y como siempre, lo que todos deseamos es alcanzar las publicaciones cuartiles, ¿verdad? En cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 o cuartil 4, que son muy importantes, todos lo deseamos, todos lo buscamos, pero es importante iniciar con, partiendo nuestra carrera con publicar, lograr la publicación. Entonces, es recomendable que todos ustedes hagan el proceso de registro y empiecen a trabajar con las puntuaciones, empiecen a ver cuántos puntos, cuántos artículos puedo ir generando, cuántos proyectos de investigación, capítulos de libros y demás, porque así es como se ven bueno, así se va impulsando la investigación y ustedes pueden ir creciendo en los niveles que ya están aquí descritos. Entonces, lo importante para llegar a ser un investigador distinguido no son solo las publicaciones y la cantidad de artículos que puedan hacer al año, sino en el caso de Perú se toma en cuenta el índice H de publicaciones, que recordemos que es una media entre la cantidad de citas sobre la cantidad de artículos y la cantidad de referencias dentro de estos. Entonces, es importante poder notar que para llegar a este índice H, que todos queremos tener un índice H muy, pero muy alto, más de 50 o más de 100, bueno, yo lo aspiro dentro de Google, es importante que nuestros trabajos conecten con el propósito de la tendencia actual de la investigación, que es bastante complicado, ya que como ustedes pueden notarlo, día a día se van generando nuevas brechas y se van creando nuevos espacios, ¿verdad? Entonces es importante que puedan identificar y ya tener una meta clara, saber que en este año vamos a poder abonar, vamos a poder llegar, ¿verdad? A tal nivel, y a los criterios, poder llevar los criterios y subir los puntajes, poder obtener el mérito académico, ¿verdad? Para poder empezar a generar. Y por supuesto nosotros empezar a subir dentro de esta categorización, ¿verdad? Un momentito, abrimos. Esta la quiero ver y no me da. Aquí estás. Aquí podemos ver un ejemplo de las obras y del trabajo que tienen que lograr para poder llegar a estos niveles. Es importante que empiecen con el registro y luego de esto, pues bueno, hay que tomar en cuenta que hay que bueno, cumplir con el registro de los títulos de posgrado, ¿verdad? Que se tome en cuenta que hay un puntaje sobre 10 puntos con el doctor como el máximo de criterio sobre 10, y de ahí en adelante se toman en cuenta los puntajes por los artículos. Bien, para llegar a ese puntaje ideal, ¿verdad? A este puntaje ideal de los 200 puntos, hay que tomar en cuenta que los artículos de cuartil 1 y 2 son los que más puntajes te dan. Bueno, y las revistas o, bueno, los artículos o conferencias que se encuentran en Web of Science, Scopus o Cielo te dan un punto, ¿ya? Solo puedes tener 10 artículos, solo puedes tener 10 artículos en Scopus, Web of Science o Cielo para poder categorizarte. Entonces, es importante tomar en cuenta que se puede empezar a trabajar para empezar a publicar en un cuartil 4, un cuartil 3, y luego ir avanzando en calidad hasta poder llegar a tener el lujo, ¿no? De poder publicar en un cuartil número 1. También, ya como vimos en una clase anterior, este apartado es bastante delicado y ahí interviene bastante la financiación de parte de su universidad y, bueno, también lo que ustedes puedan hacer de manera independiente. Tomen en cuenta que los cuartiles superiores, como el cuartil 1 y 2, en revistas sin APCs, o sea, sin costos por publicación, sí puede ser bueno, un tanto demorado, por decirlo de alguna manera, ya que revistas que están en este momento libres, que no cobran porque son parte de un fondo editorial de alguna universidad y tienen rubro suficiente para poder manejar su sistema editorial y hacer los pagos que necesiten para todo el contingente de personas que trabajan en una editorial de alto impacto. Ellos tienen una rotación de artículos de 18, 24 y 36 meses. Hay revistas que ya están publicando los números del 2027, ¿ya? Entonces, esto es un dato muy importante y si ustedes están tratando de llegar a impactar o llegar a colocar un artículo en esos cuartiles, desde ya les puedo estar diciendo que como muy tardado el desarrollo de este trabajo no puede tardar más de 2 meses. Perdón. No puede tardar más de 2 meses porque el tiempo entre la revisión, la aceptación y la revisión de pares está en 18 meses.
en las revistas que no cobran, bueno, que son libres de APCs y son open access, el proceso de publicación sí está en 18, 24 y 36 meses, de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas. También hay revistas que tienen costos de publicación un poco más bajos, pero su rotación de revisión es de 18 meses. Conozco un par de revistas, que en este momento no me acuerdo, porque las vi un par de veces por ahí, donde tienen unos costos bastante accesibles, pero su rotación es de 18 meses entre la primera, la segunda y la tercera revisión para empezar el proceso de maquetación. Que claro, al llegar a los 18 meses y al tener una aceptación parcial, ya apareces prepublicado, que es un formato de publicación llamado preprinter. Entonces, el preprinter ya te permite generar tu carta de aceptación y con esto ir trabajando tu categorización. También hay que tener en cuenta que esta producción Renacit te pide que sea de los últimos 3 años. Entonces, para intentar subir aquí, sí hay que trabajar hartísimo, bastantísimo, porque no es algo que lo hagan de la noche a la mañana. También es un buen momento para comunicarles que ha habido una nueva baja de parte de... sí, acá estás. Ha habido una nueva baja en el mes de octubre y ahora se dio de baja a las siguientes revistas. Entonces, por si acaso, porque esta autora de aquí, que yo la sigo en LinkedIn, da la voz de alarma porque fueron algunos autores que son de Perú y se encuentran nombrados dentro de la lista de, si no estoy mal, es Económica Finances o Neuro, de aquí, Journal Económica Finances y Neurotrophic Science. Esta de aquí es donde hay algunos autores del Perú que han sido nombrados sobre este particular. Entonces, esta nueva lista se encuentra fuera, estas son las revistas que están fuera de Scopus o se encuentran descontinuadas y ahora se añade esta última, que hasta donde tengo entendido y lo estuve viendo por ahí, esta lista de acá ya contiene algunos autores peruanos que en esta revista han sido sacados por mal uso de la cocitación. Es un índice que también se toma en cuenta, o un bibliométrico a tomar en cuenta, que es la cantidad de citas entre revistas o en la propia revista. ¿Ya? Ahí hay que tomar en cuenta que, bueno, es un consejo. Todas las revistas de alto impacto te van a pedir que tú coloques por lo menos el 10% de las citas de tus citas. Si tú tienes ya, pues, imagínate que es una revisión y tienes 50, 60 citas, de esas 60 referencias, por lo menos 6 o 5 sean de la revista donde tú planeas publicar, ¿ya? Donde tú planeas publicar, que por lo menos sean 5, sean 6. Eso es una política más o menos aceptable, porque la cocitación no es un problema. La cocitación no, en ningún momento, citar tus propios trabajos, siempre y cuando no sobrepase el 10% de las referencias de tu trabajo, no hay un problema. O sea, eso de ahí no es una práctica poco ética, es una práctica normal y es necesaria porque, bueno, nosotros que conocemos el tema y sabemos que en este tema de aquí yo lo investigué y yo mismo puedo ser un fundamento, yo mismo puedo ser un antecedente, es importante que tú lo puedas utilizar, porque eso también te ayuda a ti en otros aspectos, incluido la citación, pero en estas revistas tengo entendido que hay varios autores peruanos que han sido afectados con esta baja del mes de octubre. Al parecer esto todavía no termina y esto sigue creciendo y estamos lejos, lejos, lejos de terminar, ¿ya? Entonces, sí es importante que lo tomen en cuenta para sus futuras publicaciones. Ujú. Sí, algunos cayeron afectados en esto. Entonces, aquí les voy a descargar la lista para que la tengan en cuenta, ya que últimamente, al parecer, no se salva nadie. No se salva nadie. Entonces, es importante que vean, que estén al tanto, que busquen, y lo más importante que que, bueno, en redes profesionales como LinkedIn, estén al tanto y puedan ver a la gente que hace divulgación, porque los que hacen divulgación son los que generalmente tienen la información o están muy pendientes de las bajas que generan las editoriales.
porque esto es algo que sorprende a todos y no se maneja en un solo momento. Esto es mío, esto es. Entonces, aquí lo voy a compartir en el chat. No me alcanza a subirse en el chat, entonces ya no me permite subirlo. Vamos a subir unos prompts, ahí está el prompt, y ahora le subo las revistas que han sido dadas de baja en el mes de noviembre. Este es un tema que está pegando bastante y parece que no va a terminar durante este año, ya que Scopus parece que está buscando dar de baja unas cuantas editoriales. Entonces ya vimos un poquito, ya pudieron analizar esta parte, y lo importante que es registrarse en Renacit para la categorización. Como ya saben, los cuartiles 1, 2 y 3 son los que más puntos bueno, te permiten tener, y que también es Web of Science, Scopus o Cielo, solo te va a dar un punto. Que a mi parecer, si no tenemos publicaciones o no tenemos muchas publicaciones, por algún lado se empieza a sumar. Por algún lado hay que sumar. Entonces, lo último es el CETIB, el CETI, que es el Currículum Vitae, es una base de hojas de vida de profesionales peruanos vinculados a la ciencia, tecnología e innovación. Es similar al registro de investigadores de CENESID, que también tiene un apartado para ver los currículums de los investigadores, y también a CEBELAC de Colombia, que también tiene algo muy similar. En cuanto a la ciencia y la tecnología, en nuestros países van muy de la mano, porque todos tienen un modelo muy parecido en cuanto a la evaluación, a la acreditación de universidades, institutos tecnológicos y escuelas politécnicas en nuestros países, ya que todo se maneja de una manera muy similar, con criterios de UNESCO y, por supuesto, con el manual de Frescali, que toma en cuenta los procesos para investigación aplicada e innovación. El CETI El CETI es una plataforma que reúne y caracteriza información sobre investigadores e innovadores, permitiendo orientar políticas, planes y programas en ciencia, tecnología e innovación. Da visibilidad y facilita la conexión entre pares, fortaleciendo las redes de colaboración y las oportunidades de desarrollo científico. Como ustedes pueden ver, y yo sé que ustedes la deben conocer un poquito, aquí les va a permitir identificar cuáles son los investigadores, los profesionales técnicos y tecnológicos, las universidades, los institutos de investigación, las empresas del sector y los organismos estatales, al igual que regionales, nacionales e internacionales de apoyo. Antes de participar de cualquier convocatoria, que estas sí yo tengo entendido que en el Perú son bastante frecuentes, para fondos concursables y apoyos para la investigación, tomen en cuenta algunos criterios y, por supuesto, como lo vimos en otra oportunidad, que sus líneas de investigación, que su temática y, por supuesto, que su proyecto de investigación esté alineado a los fines y necesidades de su plan estratégico institucional y también de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya con eso es una fórmula muy buena para generar un trabajo o un borrador que tenga grandes posibilidades. Bien. Entonces, una vez más, el registro de RENACIT es un sistema que califica y registra investigadores del SINACIT en base de tres ejes: grados, producción científica, impacto y relevancia, y formación de recursos humanos. Ya, aquí donde ya vimos, y lo más importante, como ya lo estuvimos viendo, es el apartado de los artículos científicos, porque esos son los que te dan la mayor cantidad de puntos, hay que decirlo. No hay como obviar ese apartado, así es la vida. Entonces los artículos científicos son los que te van a estar dando mayor puntaje. Entonces ya más o menos ya tienen una idea de lo que corresponde a este apartado. Y como ustedes ya saben, entre más puntos y más obras tenga publicadas, voy a poder tener una mejor categorización. No he averiguado en profundidad sobre las categorías y si estas categorías eh, se representan significativamente en rubro monetario. En Ecuador sí tienen ¿cómo es? Una sugerencia de remuneración, pero en mi país todavía no se aplica. No conozco personas que estén categorizadas como investigador principal o como investigador 1, 2 o 3, que son rangos bastante altos,
el último es el de investigador nacional. Creo que conoceré 3, 4 personas que son investigadores nacionales, pero no conozco ninguno de que me pueda decir, ¿sabes qué? No, sí, con mi grado, mi reconocimiento de investigación, mi escalafonamiento, me permite igualar mi sueldo dentro de una universidad, ¿no? Ese apartado de mi país no se toma en cuenta todavía, y como ya ustedes saben, y una vez más, así es el Estado, y lo que termina pesando mucho son las publicaciones en cuartiles, uno, 2 y 3. Las publicaciones de libros, capítulos de libros, ponencias y demás tienen un puntaje, pero no representan en gran medida lo que el esfuerzo de hacer un libro o un capítulo de libro conlleva. Los artículos en cuartiles siguen teniendo la mayor preferencia, al igual que el asesorar tesis de grado, de posgrado o de doctorado, que tienen cierto nivel. Entonces, ahí hay 10 puntos y el máximo de puntaje se lo puede obtener desde este apartado, ya que aquí se dice que se puede obtener el máximo de puntajes desde este apartado para poder categorizarte, ¿no? Bueno, estar registrado en RENACID te da visibilidad institucional y te permite que tu producción científica, artículos, libros, patentes, asesorías sean reconocidas oficialmente. Es un factor clave para las convocatorias de financiación, clasificación institucional y acreditaciones universitarias. La estructura del RENACID obliga al investigador a pasar en su trayectoria de producción de líneas de investigación y su alineación estratégica, la cual conecta directamente con un buen nicho de investigación, con definir un buen nicho de investigación. Entonces, es importante que todos se registren en RENACID y busquen la categorización, porque esto no solo los ayuda a ustedes como profesionales, sino que también tiene un fin evaluativo para la universidad, ya que la universidad se ve beneficiada al tener maestros que se encuentren categorizados como investigadores, ya que la investigación y la vinculación con la comunidad son 3 factores fundamentales en el modelo de acreditación bueno, modelo de acreditación, bueno, modelo de evaluación externo con fines de acreditación que todas las universidades deben cumplir. En esto somos muy parecidos, no diferimos mucho ni entre Ecuador, ni Perú, ni Colombia en cuanto a estos elementos del modelo de evaluación con fines de acreditación en nuestras universidades. Entonces es muy importante que ustedes ya se registren, que vayan trabajando en esto, para que al final del día ya puedan tener sus primeros pasos y puedan llegar a estar escalafonados bueno, en el nivel número 1 hasta llegar al nivel número 7 y poder tener en algún momento ese grado distinguido de investigador. Pero esto, al momento que ya se registren, al momento que ya puedan hacer estos primeros pasos y puedan publicar sus primeras obras, ustedes ya están ayudando bastante a su universidad, ya que su universidad se ve beneficiada, sin de golpe, así, de frente, con sus registros individuales, ya que sus registros individuales les permite a la universidad demostrar, le permite a la universidad demostrar el ejercicio profesional en academia, en ciencia y en investigación aplicada que ustedes están llevando a cabo, porque la docencia está atada a estas otras 2 funciones sustantivas del modelo de evaluación, que pueden llamarse de una forma diferente, que pueden tener una inclinación distinta en su país, al igual que en otros, pero puntual, estos 3 elementos fusionan el trabajo de la educación superior. Docencia, vinculación e investigación componen el trabajo del docente de nivel superior, así que pueden ir desarrollando, pueden ir participando, pueden ir generando contenido, generando investigación y a medida que vayan mejorando pueden ir logrando esta distinción. También, como último paso, tal vez, que es muy, pero muy importante que lo tomen en cuenta, es que participen porque esto le hace no solo bueno, no le hace bien solo a su perfil profesional, sino que también ayuda bastante a la universidad. Bien. Entonces, el procedimiento básico para el registro o mantenerse activo en RENACID, hay que cumplir los requisitos, asegurarse de cumplir los requisitos de producción y los académicos, tener un título registrado en SUNEDU de posgrado, de grado, de doctorado, enviar tu solicitud, adjuntar los documentos
que verifiquen los respaldos necesarios sobre lo que tú estás colocando en tu perfil, esperar la evaluación y, por supuesto, descargar tu constancia de registro y mantener el estatus, continuar la actividad científica para conservar el estatus de investigador activo. Para mantener el estatus de investigador activo, yo te recomiendo, depende cómo esté tu trabajo, cómo vaya tu ejercicio profesional, que vayas generando como mínimo un par de congresos al año. Por ejemplo, hace poco, en el mes de octubre, sí, en el mes de octubre, se cerró la convocatoria para el cuarto foro de aseguramiento de la educación superior de CASES, que es el Consejo de Aseguramiento de la Educación Superior en Ecuador. Este cuarto foro estuvo organizado por la Universidad Particular de Loja, la Universidad Politécnica, la Universidad Salesiana en Ecuador, y creo que habían dos universidades más, un par de más. Bueno, para ir al grano, este congreso recibía ponencias con fines de publicación en un libro temático en Springer, que iba a estar categorizado, bueno, que iba a estar indexado, o que va a estar indexado en Scopus en un cuartil 4 con libre acceso. Entonces, era una oportunidad muy buena. Yo participé y fuimos aceptados con mi equipo, un par de docentes más. Yo iba ahí de tercero. Participé con el diseño metodológico y con el antecedente teórico, igual que con el fundamento teórico del trabajo. Entonces, era un trabajo que se orientaba hacia una perspectiva institucional del uso de la inteligencia artificial en la educación superior, bueno, y ver cómo se la podía mantener o cómo se le podía dar la inclinación ética a esta herramienta. Entonces, este trabajo de aquí, hubieron muchas personas que participaron y fue una oportunidad bastante buena porque fue gratuito. Entonces, buscar este tipo de espacios, por ejemplo, como este foro de educación superior, que fue gratuito y fue organizado por un ente gubernamental en Ecuador, son las oportunidades que ustedes tienen que ir alcanzando, son las oportunidades que ustedes tienen que ir buscando. ¿Por qué? Porque una ponencia en algún evento académico de esta, digamos que un capítulo de libro, ya, hablemos de capítulos de libro. Las ponencias, generalmente, los congresos así de alto impacto, te garantizan un capítulo de libro. Las ponencias, cuando tú las envías a estos congresos internacionales, que van a generar un número temático en Springer, de alguna de las tantas editoriales que tiene Springer, lo que te va a permitir es colocar tu trabajo, que va a ser tal cual como un artículo científico, dentro de un capítulo de libro con estas editoriales. ¿Cómo se identifica esto? ¿Cómo se puede ver esto? De distintas maneras. Tú puedes estar al tanto de lo que dicen los entes gubernamentales y, bueno, como yo lo hago, ¿no? Seguir las cuentas oficiales, trabajar con las personas que hacen divulgación, ¿verdad? Todo esto y estar al tanto y ver en qué momento se presenta la oportunidad. O también tú puedes estar viendo los números temáticos dentro de las propias editoriales. Springer tiene algunas editoriales, algunas. Entonces, cada editorial, por ejemplo, Springer Nature es lo que estaba viendo que últimamente se está moviendo bastante. Y algunos congresos están trabajando mucho con este editorial dentro de Springer. Este editorial lo que te está permitiendo, así a grosso modo, es colocar un número temático de una de sus publicaciones seriadas, ¿ya? Entonces, ellos lo que tienen son algunas publicaciones seriadas. Cuando hablamos de publicaciones seriadas, son series de libros con la misma temática, cambiando edición a edición autores y edición a edición los trabajos. Entonces, en una publicación seriada, que generalmente es lo que tú obtienes en los congresos, vas a postular tu trabajo de acuerdo a la temática del congreso. Si están hablando de, por ejemplo, un congreso interdisciplinario, tu trabajo como tu trabajo de investigación en ingeniería va a ser bien recibido. Pero si tú vas a participar en un congreso, un congreso de ciencias de la salud, yo creo que tu trabajo no sería tan bien recibido, o si lo es, no te serviría mucho al momento de intentar un registro en RENACYT, porque aquí viene una parte importante y eso lo destaco del sistema peruano, porque en Perú sí toman en cuenta la pertinencia de la línea de investigación con la divulgación. ¿Se acuerdan lo que vimos? Lo del scoping, lo de los alcances y los objetivos de la revista, de la publicación. Entonces, las publicaciones seriadas, como revistas y libros académicos, tienen un alcance y un enfoque. Entonces, en el momento que tú
tú envías tu artículo a una revista o a un congreso que no está dentro de tu línea de investigación, ni siquiera de tu ámbito de investigación, porque de ahí estamos hablando de algo más grande, porque ustedes son ingenierías, y cuando vimos un poco de las publicaciones, vimos que dentro de la ingeniería están algunos subtópicos, entonces a ustedes no se los hacen valer. Porque esto pasa cuando ustedes registran en Renacid, pasa por un proceso de pares, y ustedes sí tienen esta pertinencia en cuanto a las publicaciones, porque como yo le seguí un poquito al tema de publicaciones, lo hago bastante, entonces la difusión es lo mío. Desde hace más o menos 3 años se empezaron a tomar en cuenta la orientación y la línea de investigación del investigador en relación con la publicación. Entonces recuerden que hace como 3 años también hubo un problema con el asunto de con el asunto de chat, los chats de WhatsApp que se ofertaban publicaciones. Fue un problema bastante bullado. Yo lo seguí acá, casi nadie le tomó atención y por eso es que caímos hace unos meses en las publicaciones y algunas universidades salieron muy señaladas, pero como de momento hay un cambio gubernamental y un cambio de enfoque, todo el trabajo de la educación superior en Ecuador, no ha habido grandes impactos, pero yo estoy seguro que próximamente tiene que haber algún tipo de problema de este lado. Entonces, uno tiene que estar pendiente de estos lugares para poder hacer difusión, porque son gratuitos. Entonces, este congreso de CASES fue gratuito, ¿ya? Este congreso de CASES fue gratuito. Y es importante tomar en cuenta las fechas y cada cuánto se hace. Estos congresos generalmente son anuales, y como son anuales, uno tiene la oportunidad de estar pendiente y ver en qué fechas generalmente se lanzan. Este congreso se lanzó a mediados del mes de, si no estoy mal, esto fue como junio, porque yo estuve pendiente de este foro. Entonces, aquí les puedo ver un poquito para que puedan ver. Ya, yo estuve pendiente de este foro. Se lanzó más bien entre mayo, junio, no fue más tiempo. O tal vez mentiría si les diría julio, porque ya en julio yo ya estaba completamente pendiente de esto. Entonces, este foro de aquí era gratuito, completamente gratuito. Entonces, este foro de acá te permitía imprimir, te permitía postularte para un formato en Springer, para un capítulo del libro con ellos aquí. Entonces, este capítulo del libro fue bastante llevadero, para que lo vean un poquito. Y yo les recomiendo que ustedes busquen este tipo de eventos para que puedan utilizar y, bueno, hacer difusión de su trabajo considerando costos, ¿no? Porque al ser gratuito no se pagó nada. Y el formato fue bastante llevadero. Es un formato en Springer Nature donde se va a subir este documento. Bien. Entonces es un formato bastante llevadero y las líneas temáticas eran muy interesantes y bastante abiertas. Entonces, no ibas a tener problema en cuanto a este apartado. Entonces, aquí yo sí les doy paso al enlace, porque estos foros son año a año. Generalmente son los eventos que hacen los institutos, bueno, no los institutos, los entes de aseguramiento de la calidad de la educación, como parte de su propio subsistema de divulgación, porque ellos, al ser el órgano regente, y eso también tiene que haber en el Perú, de parte de SUNEDO, RENACID y demás, tienen que ellos hacer también estos eventos académicos, y bueno, organizarlos y financiarlos ellos, porque todos estos eventos, como órganos regentes, ellos tienen que demostrar en la práctica que no solo son un órgano evaluativo, acreditador, y que no solo ellos revisan el trabajo de los demás, sino que también pueden generar este tipo de espacios para la divulgación, que son políticas afirmativas que ellos van generando en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo vincular registro RENACID con la definición del nicho de investigación? Primero, para yo registrarme como investigador y legalizar mi ejercicio de investigación, debo identificar cuál es mi línea de investigación. ¿Yo qué voy a hacer? Al ser ustedes ingeniería, al ustedes tener trabajos de esta línea, ustedes deben identificar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer temas de análisis propios de mi carrera, voy a hacer ingeniería inversa, voy a hacer análisis de redes, como estaban por aquí, un tema buenísimo que quedó con el RAM software y la IA. Entonces, ustedes van a analizar y van a lograr patentes.
sea, su trabajo va a ser técnico aplicado. O van a hacer análisis o van a ver la educación técnica. Porque ustedes pueden ver la educación técnica y no estarían fuera de su perfil, porque ustedes son docentes. Al ustedes ser docentes, ustedes tienen que abonar a la educación, abonar a a estas temáticas. Entonces, es importante que ustedes identifiquen bien a dónde van a ir, a dónde quieren llegar y qué es lo que quieren lograr. Partiendo de este nicho de investigación, de esta línea de investigación, es donde ya empiezas a transitar, porque tu registro de RENACIT, al igual que en CENESIT, te demarca que coloques una línea de investigación preferente, ¿ya? Entonces, como tú eres un investigador que tiene una línea, una o dos líneas de investigación preferentes, tú tienes que siempre manejarte dentro de estas. Por eso es importante que cuando tú empiezas a hacer ya tu investigación, empiezas a plantear tus temáticas, estas no puedan estar fuera de tu línea de investigación. O bueno, no digamos que estén fuera, que no estén fuera de tu ámbito profesional o o de la clasificación de tu ciencia. La clasificación de la ciencia de UNESCO, el CINE, es un manual, una categoría, una categorización de las ciencias. Te indica que si tú eres ciencias computacionales, tienes análisis de sistema, tienes arquitectura de hardware, tienes todas las demás sublíneas o tópicos que tiene tu carrera, en cualquiera de ellas tú estás dentro. Pero si tú vas a hacer, por ejemplo, educación técnica, estás dentro. Pero si ya vas a empezar, por ejemplo, me invento, soy ingeniero en sistemas y quiero analizar fenómenos del comportamiento, ya no estarías dentro de tu línea de investigación, incluso estarías fuera de tu carrera y de tu ejercicio profesional. Aquí es donde es muy importante y es donde esto de acá ya se articula un poco con lo que se ha venido trabajando antes y con lo que en años recientes ha ocurrido, ¿verdad? En nuestros países. Esta delimitación y esta encerrona que nos ponen como investigadores, que nos colocan así estas barreras, es para evitar que nosotros trascendamos en líneas que no, que no están dentro de nuestra competencia. ¿Por qué? Y aquí les doy un gran kick, un gran hack en cuanto a las publicaciones. Hay áreas temáticas de las ciencias, hay áreas temáticas de la divulgación que no tienen mucha presencia, por decirlo de esta manera. Por ejemplo, las ciencias políticas es parte de ciencias sociales. Y si yo soy educador, podría estar entrando de ellas, pero ya forzándome, porque las ciencias políticas, a menos que yo escriba algo de política educativa, yo estaría dentro. Entonces, hay áreas como las ciencias políticas, como la investigación de leyes, como la astronomía, miren, astronomía, física aplicada, matemáticas aplicadas, que son áreas que sí, está bien, dentro de su ingeniería, dentro de su ejercicio profesional, podrían aplicar en ellas, pero son áreas que están un poco más fuera del radar de los entes evaluadores, como en el caso del CEIBER, que estaba evaluando revistas en ciertas temáticas específicas y no tomó en cuenta que, por ejemplo, hay revistas que hacen exactamente lo mismo, pero son de astronomía, son de astrofísica, eh, son de leyes, son de lingüística, así. Entonces, hay áreas en la investigación, en la divulgación, que no tienen tanta presencia y no son muy divulgadas, no son de mucho conocimiento. No son áreas tan conocidas o tan evidentes como las ciencias sociales o la computación. ¿Ya? Incluso dentro de la propia computación hay subtópicos que no son muy visibles, que no se evidencian mucho, no se conocen mucho en la divulgación. Por ejemplo, yo no conozco algunas áreas de la divulgación en ciencias computacionales y yo sé que en ciertas temáticas y en ciertos tópicos es más fácil encontrar la publicación. Por eso es que a veces bueno, eso ocurría con el chat con este famoso canal de WhatsApp, ese famoso chat grupal donde vendían los espacios para poder colocarse como autor en un artículo científico, ¿ya? Donde hubo un gran escándalo, un gigantesco escándalo, con autores peruanos en ese chat. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, tú eres ingeniero en computación y apareces o publicas un artículo en una revista que esté encargada de botánica o de zoología, ¿ya? Entonces, nada que ver con tu línea de investigación. A esto yo voy.
para poder llegar a esas publicaciones de alto impacto hay muchas maneras. Y si no tomaran en cuenta la línea de investigación y la pertinencia de tu título y de tu experiencia profesional, fuera posible engañar al sistema. Pero no te metas en ese tipo de problemas. Yo te recomiendo que lo evites, porque sí, hay muchas áreas y muchas revistas de diferentes temáticas y en subtópicos que no son tan visibles que el Saber que Scopus no les toma mucho interés. Tanto así que yo conozco algunas revistas que, por ejemplo, les digo, hay de astronomía, hay de botánica, que publican mucho cosas de educación, que publican mucho cosas de computación, que publican mucho cosas de humanidades, pero ellas son botánicas. Entonces su línea editorial debería estar ordenada a eso, a trabajos de innovación, a evidencias, experiencias. Por último, a la educación botánica, ¿ya? Pero no. Ese es el problema y ahí es donde tú puedes encontrar estas estafas, estos problemas que ocurren hacia diario dentro de nuestra sociedad. Ahora, una vez que tú identifiques tu línea y tu enfoque de investigación, con esta línea de enfoque tú ya te registras. Esta línea y enfoque es lo que te tiene que guiar dentro de tu proceso. No vayas a confundir tu línea y tu enfoque haciendo actividades o incluyéndote en publicaciones o en trabajos de investigación que no aporten a este enfoque. También debes revisar la producción previa. Aquí hay un paso importantísimo y podemos nosotros empezar a notar sesgos o espacios, bueno, no sesgos, nichos o espacios vacíos dentro de las ciencias mediante el análisis de las publicaciones previas, qué es lo que se está publicando, qué es lo que se está trabajando. Por ejemplo, actualmente se habla mucho de IA, individualización del aprendizaje, mucho de IA y trabajo por ejemplo, para la IA para publicaciones, la IA, el plagio académico, el temor hacia la afectación de la cognición por el uso indiscriminado de la IA. Entonces, esas son las temáticas que ahorita todo el mundo está hablando y que ya no es conveniente que nosotros hablemos. ¿Por qué? Porque si ya todo el mundo está hablando, ya tengo 12, 24, 36 meses de publicaciones que se están dando de esta temática, yo ya no puedo aportar ahí. ¿Por qué? Porque si yo ya aporto ahí, ya no estoy sumando. Yo lo que estoy haciendo ahí es desperdiciando años, así lo pongo, años de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya vamos por este lado, donde empezamos a ver que ya aquí hay demasiada teoría, demasiado contenido, demasiadas situaciones, ya no te permite llegar a ningún otro lugar. Ya las perspectivas acerca de la introducción de IA en la educación ya están muy exploradas. A menos que vayas a hacer cortes, vayas a hacer perspectivas intergeneracionales, vayas a ver perspectivas por generaciones de nativos digitales, por generación X, por generación Y, quién utiliza mejor, en qué situaciones van a utilizarlo mejor, ahí hay vida. Pero si tú vas a hacer una perspectiva más y vas a ver en qué se está utilizando, esto sería desgastar 12 meses o 2 años de tu vida en esto. Por eso es que te pongo, por ejemplo, esta revisión sistemática, donde yo ya no estoy viendo el impacto de la IA en la educación, ¿no? Ya el impacto de la IA ya lo han hablado como 8.000, no, 32.000 personas del año pasado a ahora, o en los últimos 3 años. Aquí lo voy a ver desde la formación docente inclusiva. Entonces, esta temática de aquí, esta revisión sistemática, se está trabajando o ya está pasada por pares. Estoy esperando el segundo dictamen de pares para que ya aparezca. Esta se encuentra en un cuartil 3, pero de Web of Science. Es un cuartil 3 de Web of Science. O sea, aquí yo ya vengo escalando, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esta revisión? Esta partecita de acá. El comprender cómo este vacío no te permite entender la formación de docentes y cómo estos se van integrando la IA en sus marcos curriculares para atender a las necesidades de equidad y diversidad del aula. Yo soy educador y esto es tecnología aplicada dentro o aplicada a la atención de la diversidad. Punto, finito. Esto no hay. Esta temática no hay. ¿Ya? Esta temática no existe, esta temática no se está explotada. Entonces yo utilicé ese espacio, esa ventana de conocimiento para poder colocar una investigación en un índice de alto impacto. Ahora, todos deseamos hacerlo y aquí hay una recomendación y una situación que tal vez tuvimos de discusión al inicio. Si bien
el proceso de investigación es muy extenso y una investigación, por ejemplo, el framework o el software que están intentando o el agente de inteligencia artificial que aquí van a desarrollar para el RAM software puede tardar 36 o 48 meses en ser desarrollado como una aplicación final. ¿Sí o no, maestro? ¿Cómo lo ha conceptuado usted? El maestro dueño del RAM, de esta idea de algoritmo, de agente, de herramienta, que me parece muy buena, no hay, ya la estoy investigando, no existe temática sobre eso, de momento. En ese caso me he escrito, yo no lo leí. También es posible, no, aquí, acá, no, esto es lo que estaba viendo yo. Ya, no me escribió por acá. Bueno, entonces, por ejemplo, este maestro que está trabajando en esta temática es muy buena, pero si espera los 36 meses para terminar el trabajo y poder emitir la divulgación, ya hemos perdido el impacto. ¿Por qué hemos perdido el impacto? Porque la temática actual nadie la está haciendo, o si no, nadie ha publicado todavía un avance parcial de su investigación. Entonces, aquí ya estamos perdiendo tiempo y aquí ya estamos perdiendo mucho impulso. Por eso, al momento que tú identificas, al momento que tú ya revisas la producción y puedes ver qué elementos tú puedes aportar para el trabajo, y tú ves que tu trabajo es inédito, en ese momento ya tienes que empezar a producir desarrollo sobre tu temática. Tienes que empezar a hacer divulgación de lo que tú estás haciendo. Porque si tú no voceas tu trabajo, nadie te conoce. Y si nadie te conoce, nadie va a saber que aquí en el Perú se está trabajando con esto. Entonces, es importante que en el equipo de investigación, porque aquí es donde ya entra el equipo de investigación, yo sé que aquí podemos tener gente muy, pero muy laboriosa, que sea muy profesional en el área técnica, que sea muy bueno en software, que es muy bueno investigando, pero dentro de su equipo de investigación necesitan un divulgador. ¿Y quién es el divulgador o qué hace el divulgador? El divulgador es el que busca, que ya te empieza a hacer, o sea, yo hago divulgación, ¿verdad? Si yo estoy en tu equipo de investigación, mira, yo soy maestro, yo tal vez no encajo en tu perfil técnico, pero yo ya estoy buscando la oportunidad de coger los datos iniciales, de hacer un análisis de la teoría, de fundamentar el espacio en la literatura y de generar una revisión o de generar una aproximación o un scoping review, una revisión a la mano, una revisión de alcance, a ver qué es lo que hay actualmente. Y ya se está trabajando en un primer producto de tu investigación, porque si bien tu investigación al final va a producir resultados, pero necesitas durante el camino ir presentando qué vas encontrando. Entonces, tú necesitas, sí o sí, dentro de tu equipo de investigación, alguien que vaya y que sea muy afín a la divulgación, porque los que se encargan del trabajo duro necesitan también a alguien que vaya divulgando. Entonces es muy importante que los equipos de investigación tengan una buena composición mixta, que no todo sea un equipo muy expedito en el desarrollo técnico, sino que también tengan una parte o personas dentro del equipo que puedan empezar a generar la divulgación, mientras otros están trabajando en la parte técnica que demora muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, ya en el momento que veo la producción, tengo mi tema de investigación, tengo mi nicho seleccionado, tengo mi línea de investigación, empiezo a generar divulgación sobre mi proyecto de investigación o sobre mi idea de investigación. También hay que priorizar las situaciones institucionales o los objetivos institucionales de mi universidad. ¿A dónde voy? Si mi universidad tiene por objetivo institucional servir a la colectividad y ser un referente en la aplicación de tecnologías para me imagino, mira, la preservación del medio ambiente, para el uso responsable de recursos, o mejor, para el uso o la disminución de la brecha digital, que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, la eliminación de la brecha digital. Entonces, si mi universidad tiene por esto dentro de su plan operativo, ¿verdad? Dentro de su plan estratégico institucional o su plan de desarrollo institucional, tiene esta temática, yo debo alinear mi investigación y debo alinear mi divulgación con esta temática institucional. ¿Por qué? Y aquí es un espacio importante, pero ya hablamos ya más ya de gestión de la investigación, no tanto de la ciencia, pero
su investigación debe cumplir con lo que su temática, con lo que su proyecto institucional como universidad tiene en cuanto a la investigación y en cuanto a la colectividad, porque la investigación va de la mano con la vinculación en la comunidad y va de la mano con la docencia universitaria, o sea, academia. Entonces, investigación tiene de la mano del lado derecho la vinculación y del lado izquierdo la docencia académica. Entonces, lo que la universidad tenga como fin, como propósito, como parte de su proyecto institucional educativo, como parte de su proyecto educativo, desarrollar, generar o responder a un problema social, su investigación debe tener sí o sí un componente de estos. Y la divulgación de su investigación sí o sí debe tener al menos un producto de investigación adecuado para este caso. Un producto. ¿Ya? Porque ya una vez más, y ya lo vimos, su investigación no está desconectada de la universidad. Su investigación es parte y se encuentra alineada con un propósito, con un fin y responde a una necesidad que la institución está cumpliendo para con la sociedad. Entonces, la institución resuelve problemas de la sociedad y de la industria. Su investigación resuelve los problemas que la sociedad y la industria demandan y que su institución educativa encontró y va a solucionar. Por tanto, su línea de investigación, su trabajo de divulgación y su investigación van a estar orientadas a estas categorías, a estos grandes propósitos. No puedes hacer una investigación que esté alejada de los propósitos institucionales, ¿ya? Porque si no, al momento de la hora, yo se los adelanto, esto yo sí lo viví cuando estuve a cargo de la investigación en una institución de educación superior acá, eh, hay un criterio de pertinencia al momento de hacer una evaluación y es de notar que los fines, los propósitos y los problemas que la institución identificó y que va a resolver en cuanto a la colectividad como parte de su ejercicio de investigación, de docencia y de vinculación, no conectan con los propósitos de investigación o los proyectos o la divulgación que hacen los proyectos de investigación. Entonces ahí van a tener un problema, ¿ya? Y ese problema no se puede solucionar. ¿Por qué? Porque por mucho que le cambien de nombre a los proyectos de investigación o le quieran dar un giro así bien 180 grados a la izquierda, no se va a poder concretar por completo. ¿Por qué? Porque los proyectos de investigación cuando nacen tienen que estar alineados a los propósitos y a, por supuesto, a los problemas detectados en su plan de, bueno, en su proyecto institucional, en su PEDI, por ejemplo, que en Ecuador se llama PEDI, ¿ya? En este ya se relata qué es lo que se va a hacer y a dónde se va a alcanzar y qué metas se van a desarrollar como universidad. Pero si su proyecto de investigación no tiene nada que ver con las metas, no responde a ninguno de los fines o a ninguno de los propósitos de la vinculación y no aporta en nada en la academia, ese proyecto de investigación, bueno, puede ser muy bueno y tiene que demostrar mucha valía y que eso al final se genere como un producto que revolucione el mundo y revolucione las ciencias, porque si no, va a ser un proyecto que está completamente desconectado de los propósitos institucionales, de los fines de la investigación que tiene la universidad, de los propósitos que tiene la universidad para intervenir con la sociedad y, por supuesto, de la docencia universitaria que se ejerce. Entonces, todo en educación superior está interconectado. La investigación, los proyectos de investigación, la divulgación que ustedes hacen está interconectada con sus propósitos institucionales. Ahora, para mapear estos temas de investigaciones emergentes, ¿verdad? Hay que explorar las nuevas líneas y mantenerse siempre al tanto de los nuevos tópicos y, por supuesto, de las nuevas tendencias que existen ahora en cuanto a mi disciplina. Por ejemplo, en educación se tiene por una nueva tendencia la pedagogía de la muerte. Es una tendencia pedagógica innovadora, la cual tiene por constructo, tiene por fin enseñar desde la muerte, desde la concepción de la muerte, el valor hacia la vida. Entonces es interesantísimo, es algo nuevo. Ahora eso es lo que tú tienes que identificar. Si tú identificas que dentro de tu ejercicio profesional lo nuevo está en generar agentes virtuales, agentes inteligentes, a partir de algoritmos abiertos que puedan ser utilizados en modelos de lenguaje libres y que puedan ser adaptados, no sé, me invento, a una pulsera, a un teléfono, que puedan estar en alguna pequeña computadora en tu casa o que puedas llegar a generar agentes inteligentes para tareas del hogar y que estos sean cerrados, que no se conecten a internet y que funcionen solo en una red local para una casa, bueno, increíble, está muy bien.
Entonces, esas temáticas tú las vas a encontrar mediante el análisis de la producción académica, mediante el análisis propio de los fines y propósitos del proyecto educativo de la universidad. Y por supuesto, a partir de estos vas a poder generar temáticas emergentes que respondan a necesidades, otra vez digo, que respondan a necesidades de tu contexto. Y el contexto de donde ustedes trabajan y donde ustedes investigan es la universidad. Entonces, a partir del contexto universitario, se abren hacia el mundo, porque no podemos partir por fuera de nuestro trabajo como docentes universitarios. Y el ámbito de este trabajo es la universidad. Ahora, los diseños metodológicos más publicados. Bien, la elección de diseño metodológico influye directamente en la visibilidad y publicación de estos estudios. En los últimos años, tanto en las ciencias de la educación como en las ingenierías, se observa una concentración en publicaciones en determinados diseños que responden a criterios de rigurosidad, replicabilidad y aplicabilidad. Ahora, es importantísimo el diseño metodológico y en esto yo soy bastante riguroso. Cuando hablamos del diseño metodológico, nosotros esquemamos una investigación donde sí o sí debemos cumplir lo que nosotros estamos colocando. Bien, entonces, para colocar un poco de este ejemplo, lo vamos a lanzar en 2 puntos bien breves. Vamos a mostrarte el ejemplo de este trabajito que ya está avanzado. Esperemos que siga creciendo. Donde se puede hablar de este diseño metodológico, el cual se plantea desde una posición cualitativa, ¿verdad? Con un diseño exploratorio descriptivo, con una estrategia de búsqueda y de selección de estudios alineados a Prisma. Miren, aquí ya se declara que esto es una revisión Prisma, con una estrategia PICO, PICO, ya adaptada a la educación. Y no olvidemos que esta les dije que esta viene desde Cochrane, entonces esto para revisiones sistemáticas clínicas o revisiones clínicas de estudios. Todo esto centrado en una pregunta de investigación y declarando la base de búsqueda. Luego de este diseño, que en este cuadrito, en estas 6 líneas, 7 líneas, describe todo lo que se va a hacer. Se aplica un procedimiento donde esto es importantísimo y ustedes no se lo pueden saltar. Porque el procedimiento como tal describe qué es y cómo lo hiciste. ¿Qué hiciste y cómo lo hiciste? Si hablamos de procedimiento PICO, ¿qué es cada cosa? ¿Qué es cada uno de los elementos? ¿Quién fue la población? ¿Cuál fue la intervención? ¿Cuál fue el comparador? ¿Y cuál fue el resultado? Para luego establecer criterios de inclusión y exclusión. Esto es un camino cerrado. Parte con una pregunta de investigación al estilo de un formato PICO, genera una estrategia de búsqueda donde se declara día, fecha y horas que se hicieron las búsquedas, para luego establecer una representación gráfica o diagrama, que es parte de la declaración Prisma, esto lo encuentras en Prisma, donde se establece cómo se obtuvieron el total de los 20 artículos que aquí se analizan. Luego de esto, terminas, cierras y empiezas a hablar de los resultados. Entonces, aquí ya los resultados hablan de todo, cómo se correlacionaron, de dónde se obtuvieron, hablan de bibliométricos, hablan de nubes de palabras, y luego empiezan a ver las categorías descubiertas, que estas responden directamente a la pregunta de investigación. Entonces, los diseños metodológicos, en esencia, deben ser muy rigurosos y debes tú cumplir con lo que tú estás colocando. ¿Por qué? Porque si no, no pudieras resolver el apartado de la replicabilidad. Y la replicabilidad no es nada más que las personas que lean tu trabajo y tú les explicaste, porque en tu trabajo explicas cómo llegaste a estos resultados, tomen datos similares y apliquen el mismo procedimiento y deben obtener el mismo resultado. Entonces, ese principio de replicabilidad es importantísimo para que te tomen en cuenta tu investigación y impacto. Si no es replicable, no tiene futuro. ¿Por qué? Porque si esto no se replica o no puede ser visto más de una vez o no puede ser encontrado más de una vez, sería un caso único. Y los casos únicos les comento que son estudios de caso, que si no tienen algunas características, no tienen mucho impacto, ya que los estudios de caso representan un caso que puede tener una N cantidad de personas, una N cantidad de documentos, pero que no llega a ningún lugar, ya que este caso solo se aplica y solo se puede entender desde esta singularidad, desde este momento.
¿Ya? Entonces, es importante lograr el criterio de replicabilidad y de aplicabilidad, que significa que lo que yo obtuve lo puedo usar en algún momento o en un determinado proceso. Eso es todo. Ahora, los diseños cualitativos, descriptivos, correlacionados y predictivos son los que se encuentran en mayor auge y son de los que más, no, más frecuentemente vamos a encontrar. Bien, ¿cómo es esto? Entonces, en educación e ingenierías, los diseños cuantitativos, descriptivos, correlacionales y predictivos son los que nosotros vamos a encontrar en diferentes estudios. Cuando hablamos de cuantitativos, estamos hablando de diseños que analizan desde un paradigma positivista los fenómenos o el fenómeno que se está estudiando. Significa que se puede medir, que se puede cuantificar, que se puede establecer relaciones causa-efecto, que se pueden ver correlaciones dentro de sus elementos, que se pueden describir sus porcentajes, que se pueden describir sus frecuencias, que se pueden describir sus comportamientos y que se puede describir internamente su relación. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos se pueden ver o se pueden describir desde lo cuantitativo, ¿ya? Generalmente se utilizan para evaluar eficiencia, capacidad y calidad de servicio. Ahora, yo les pregunto, estimados maestros, si yo quiero evaluar la calidad de servicio de una aplicación, de un servicio web, de un soporte técnico, ¿desde qué enfoque ustedes lo harían? Para hacer esto un poquito más dinámico. Para evaluar la calidad, ¿desde qué enfoque lo harían? ¿Desde qué enfoque evaluarían la calidad? Bien. Yo evaluaría la calidad desde un enfoque cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué? Porque si bien la calidad es una percepción que puede ser medida mediante una escala, bien, puede ser Likert o cualquier otra que ustedes quieran utilizar, de más de 5 niveles, si quieren pueden utilizar 10 niveles, hay diferentes escalas que permiten hacer esto. Cuantificar la calidad limita en gran medida la capacidad de entender la percepción real del individuo o del cliente acerca del servicio. Por eso es que las encuestas telefónicas, o cuando se habla de la calidad del servicio, se toman en cuenta algunos valores. Entre esos estamos viendo el tiempo de atención en cuanto al requerimiento, la calidad de respuesta del servicio técnico, que la puedes evaluar de una escala del 1 al 5, pero para comprender en definitiva y por supuesto en profundo cómo las personas interiorizan el servicio que ustedes le están ofreciendo o que le ofrece una determinada empresa, se necesita sí o sí desarrollar o sí aplicar un estudio etnográfico o un estudio cualitativo. O sea, también hay que tener un análisis cualitativo de estas percepciones y entender cómo los clientes sienten el trabajo que se está realizando con ellos. Bien, entonces aquí podría entrar un trabajo mixto. Otro tipo de estudio que también es bastante aceptado y que tiene alto impacto, perdón, listo, que tiene alto impacto, son los cuasi experimentales de tipo diseños pretest y post-test. ¿Qué son estos tipos de estudios? Que ustedes tienen que haberlo visto generalmente. Este es el estudio más común y el que más se puede ver, el que más se puede identificar dentro de los estudios experimentales. Estos estudios cuasi experimentales pretest post-test lo que buscan es diferenciar cómo un determinado estímulo puede haber generado algún cambio en las medias de una población, o sea, en la media del nivel de dominio tecnológico, en la media del nivel de comprensión o de adaptación al cambio de tecnologías. Estos estudios buscan ver y comparar los niveles antes y después de una intervención, de cualquier tipo de intervención. Puede ser una intervención directa por una formación, como un curso, como algún tipo de estímulo, como también puede ser una intervención
no autodirigida como un curso abierto, sin formador, sin docente, como es el caso de los MOOC, ¿verdad? Entonces, es importante identificar qué se va a desarrollar. Si usted va a hacer un estudio cuasi experimental o va a hacer un estudio experimental puro. Un estudio experimental puro ya demanda de muchos protocolos al momento de gestionar los grupos. Y en un experimental puro se va a necesitar una muestra causal y una muestra longitudinal, o sea, más de una muestra, más de una toma en el tiempo, para poder analizar las diferencias entre medias a lo largo del tiempo en relación con el estímulo. Entonces, estos estudios cuasi experimentales pre-test, post-test tienen una buena aceptación dentro de las revistas de investigación, siempre y cuando se pueda adaptar a las necesidades y, por supuesto, a la inclinación de la investigación de acuerdo al tiempo. O sea, qué actualmente se logra, qué es lo que actualmente se desea conseguir. Ahora, las revisiones sistemáticas, metaanálisis y mapeos sistemáticos. Estas son tendencias en auge dentro de no solo las ingenierías y las ciencias sociales, sino también en las ciencias médicas, al igual que en ciencias exactas. Una revisión sistemática tiene una gran aceptación en las revistas de alto impacto, porque las revisiones sistemáticas revelan y te permiten mostrar un proceso metodológico muy bien estructurado, ¿ya? Por eso es que son un poco más aceptadas, por decirlo de esta manera, ¿ya? Las revisiones sistemáticas tienen un proceso no solo que más riguroso para poder aplicar un procedimiento, sino que las revisiones sistemáticas no analizan solo un documento, analizan varios. Por ejemplo, el caso que yo te estoy mostrando aquí, este documento que se está mostrando, es una revisión sistemática para demostrar la automatización en el proceso de educación. Estamos hablando cuánto, qué y qué metodologías o qué elementos o qué tipo de acciones se desarrollan en el proceso educativo con tecnología, con algún tipo de tecnología. Esta revisión sistemática utilizó algunos criterios importantes que le dan relevancia a tu trabajo. Y es importante que notes esto, que yo sé que es un tanto complicado porque esto es de pago, ¿no? Aquí está. Primero, la revisión sistemática se organizó en dos bases de datos de alto impacto. Web of Science y Scopus. Ahí ya estamos tocando bases de datos de alto impacto, entonces ahí ya justificamos y ya podemos referir que nuestro trabajo está bien estructurado y que se alinea con ciertas temáticas. También utilizó un lineamiento de Prisma, una revisión sistemática a partir de un formato PICO, la pregunta de investigación, y utilizó este apartado de aquí, el Mixed Method Aperture Tool, o MAP. Y me dirán, ¿qué es MAP? El MAP es un documento, bueno, sí, es un documento. Ya, es una herramienta, un documento que se encuentra en la web, que te permite analizar en base o en función a criterios metodológicos, tanto para estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos, antes de ser incluidos en una revisión sistemática. Entonces, ¿cómo funciona esto? Más o menos así. Uno plantea una tabla donde se tienen estos cuadrantes que van acá arriba, y estos representan a los diferentes estudios. Estas son preguntas sobre cada uno de los estudios. Entonces, estas preguntas de aquí deben ser contestadas o deben ser asignadas en un puntaje entre 1 y 2, ¿verdad? Entre 1 y 2. ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? ¿Ya? Entonces, tú lo que vas a averiguar con esta herramienta es si yo elegí, como en este caso, que yo tengo 95 estudios aplicados con el MAP, 95 estudios aplicados con MAP, ¿ya?
En estos 95 estudios que yo apliqué con MAP, ¿cuántos de estos guardan relación y mantienen la rigurosidad necesaria para yo poder aplicarlos? La nota máxima es 10 y la mínima es 5. Entonces, los estudios que tengan más de 7 fueron aceptados y fueron integrados en la nómina de estudios finales para el análisis. Con estas herramientas, uno logra justificar la validez metodológica y el sesgo, y evitamos un gran sesgo académico al momento de interpretar los resultados, porque el problema de las revisiones sistemáticas es asegurar que el sesgo académico es el menor posible. Bien, entonces esta herramienta de acá me permite hacer eso. Bien, esto tú lo vas armando, lo vas gestionando hasta poder tener los resultados, y una vez que tengas los resultados, puedes justificar que la selección de estudios que tú tienes en este trabajo es pertinente. Entonces, yo en este trabajo pude justificar que mi selección de las 73 publicaciones que utilizo para hacer el análisis son adecuadas. Aquí ya resumiéndolo un poquito para que lo puedan ver, se utiliza este tipo de gráficos, ¿verdad? Se habla un poco de los roles, se habla un poco del trabajo de por ejemplo, aquí se mueve. Listo. Se habla un poco del trabajo de la revisión, cómo se entraron, cómo se quedaron fuera, y se empieza a trabajar con los resultados. En este caso son bibliométricos, los índices de citación que se pudieron obtener, y este apartado de acá, que son las tablas de resumen, que aquí los utilicé y no me ha ido muy bien porque no he podido colocar el artículo en una revista donde yo esperaba colocarlo. Yo esperaba colocarlo en un cuartil 2, pero no pude ingresar. Entonces, de momento, esto todavía está en edición y hay que volverlo a reestructurar para ver si se tiene la oportunidad de lograr una publicación en índice, bueno, un índice de impacto. Bien, entonces, eso es lo que aportan las revisiones sistemáticas y el rigor que éstas tienen en las posibilidades de nosotros obtener una publicación de alto impacto. Sí hay muchas revisiones sistemáticas en el área de ingenierías, y créanme, no es algo que solamente es en las ciencias sociales. Generalmente las revisiones sistemáticas te permiten establecer relaciones bueno, no solo de causalidad, sino de antecedentes teóricos fuertes, o de estudios o de estudios previos donde se demuestre la efectividad y eficacia de alguna herramienta o de algún procedimiento de seguridad o en algún procedimiento tanto como que de calidad. ¿Ya? Entonces las revisiones sistemáticas siempre van a estar presentes. Las otras son las revisiones o los metaanálisis. Los metaanálisis buscan establecer relaciones causa-efecto y prevalencia en grupos específicos. Ya, para poder aplicar un metaanálisis tienes que asegurarte que el sesgo metodológico sea el menor en tus estudios. Un metaanálisis también va a revisar o va a necesitar una herramienta como el MAP, como el Aperture Tool que lo acabamos de ver, para poder eliminar el sesgo o poder limitar el sesgo de tu estudio. ¿Ya? Estas herramientas o este tipo de análisis utiliza las medidas de efecto, ¿ya? Y por supuesto las desviaciones estándar y el error promedio, al igual que la significancia bilateral de los estudios. Y eso condiciona bastante al tipo de estudio que tú puedes utilizar para una revisión de metaanálisis. Entonces, los metaanálisis sí necesitan una pregunta PICO bastante cerrada que establezca la claridad con la que se seleccionan los estudios, porque lo más importante del metaanálisis es poder probar que diferentes estudios con diferentes variables y distintos tipos de intervenciones generan resultados en un fenómeno de investigación. Los metaanálisis son una de las publicaciones de mayor impacto que se pueden lograr porque mezclan contenido o mezclan un análisis teórico con un análisis estadístico bastante fuerte. Entonces, vienen a ser más o menos como un método mixto
en investigación. Y los métodos mixtos de intervención son muy buenos porque combinan lo teórico y lo estadístico para generar un análisis profundo de la realidad. Ahora, los mapeos sistemáticos o mapping review te permiten establecer así situaciones actuales. En este momento, ¿a dónde se está moviendo la investigación en esta temática? Se acerca más a las inteligencias artificiales, se acerca más a los modelos de lenguaje. Entonces, estos mapeos sistemáticos te permiten hacer revisiones cortas y rápidas de las tendencias actuales. Los mapeos sistemáticos, a diferencia de una revisión sistemática, deben tener artículos actuales, deben tener una estrategia de búsqueda similar, pero sus resultados son más momentáneos, o sea, lo que en este momento existe. No puedes entablar o no puedes ingresarte, tal vez, digo yo, no puedes asociar mucho una revisión de un mapeo con documentos de hace 2 años. Los mapeos sistemáticos tienen que ser documentos del tiempo actual, en el momento, o sea, en este año, ¿qué se ha visto o qué se ha podido evidenciar de esta temática? Ya, y tiene que ser una temática actual que no tiene literatura, una temática actual que no tiene estudios, porque no puedes hacer una revisión o un mapeo sistemático de una temática que tiene 40.000 estudios. Ya no sería un mapeo, sería una revisión sistemática o sería un metaanálisis. Los mapeos sistemáticos son revisiones objetivas, cortas, sobre temáticas que son actuales. Entonces, tú no puedes hacer un mapeo sistemático de algo que está ocurriendo que ha ocurrido en los últimos 3 años, por ejemplo, la inteligencia artificial, o las competencias digitales que ya tienen 6 años, o el constructivismo, o los modelos de lenguaje, o hablar de la historia de la inteligencia artificial como un mapeo sistemático, no se puede. Porque todos esos conceptos, todos esos temas ya han sido estudiados por mucho tiempo, entonces no puede haber un mapeo sistemático de ellos. Los mapeos sistemáticos son revisiones actuales y que siempre tienen un periodo corto de tiempo en relación con su publicación y con el lugar, en el momento que se hizo la revisión. Entonces, eso es importantísimo de diferenciar porque no todas nos llevan al mismo lugar. Bien. Ahora vienen los famosos métodos mixtos y donde yo les dije, en los cuales yo les dije que estos generan un alto impacto, pero también son los más complicados. Bueno, no les digo tanto así, exagero yo creo, pero sí considero que son uno de los más difíciles de lograr. ¿Por qué? Y ya lo explico. Bien, los métodos mixtos fusionan los datos numéricos y el análisis estadístico de los métodos cuantitativos con las perspectivas narrativas profundas y el análisis teórico profundo de los métodos cualitativos. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes conocen el concepto de triangulación? ¿Han escuchado el concepto de triangulación? ¿Lo han escuchado tal vez? Bien. Entonces, este modelo de triangulación, cuando hablamos de una triangulación en un estudio de caso, es cuando nosotros llegamos a hacer un match entre los datos numéricos y los datos cualitativos. Significa, cuando nosotros hacemos una investigación de corte mixto, de corte cuantitativo o cualitativo, hay que tener en cuenta que los datos numéricos deben afirmar lo que las experiencias, las perspectivas y la teoría fundamentada que nosotros estamos identificando en las entrevistas tengan. Entonces, lo que nosotros identificamos en la entrevista, los datos numéricos deben consolidarlos y generar una triangulación, generar un match. Entonces, de forma sencilla, generar un match. ¿A qué me refiero? Simple, a que los datos numéricos apoyan los sustentos teóricos que se encuentran dentro de la población. El problema de esta metodología, el problema de este diseño, es que cuando no se plantea desde un inicio y luego se quiere integrar, no queda de una manera homogénea.
Y aquí yo te digo cómo se nota. Esto se nota porque cuando se declara un estudio mixto, cualquier revisor se va a ir directo a la triangulación. Y la triangulación es un apartado que se nombra como triangulación o se escribe dentro de la discusión. Entonces, si nombran un método mixto, yo me voy directamente a la discusión y yo leo la discusión y ya no le tomo atención a los resultados, porque los resultados van a ser el análisis va a ser el análisis o teórico o numérico de los datos obtenidos. En cambio, la triangulación, que va a ser el match, va a ser la discusión, va a ser el sustento de cómo las personas sintieron la situación y cómo se midió esta a partir de estadísticos. Entonces, cuando se hace este match entre estas dos corrientes, entre estas dos perspectivas, se tiene que consolidar la idea de investigación y, por tanto, este tipo de metodología es una de las más aceptadas dentro de estudios de alto impacto. El problema, como una vez más lo digo, es que muchas veces la realidad numérica no tiene causalidad con las perspectivas teóricas de las personas. Así se lo digo, no la tiene. Entonces, aquí es donde yo voy, aquí es donde yo participo. Cuando nosotros planteamos un estudio de naturaleza mixta, porque queremos hacer algo que tenga profundidad con datos cualitativos, porque lo que da la profundidad en los estudios son las perspectivas cualitativas de las personas, ya que en ellas se puede evidenciar, se puede trascender, se puede inferir muchos conceptos que van dentro de la posición personal de estos individuos. Entonces, mediante estos análisis profundos teóricos, se pueden consolidar con datos estadísticos que demuestran la pertinencia y la causalidad de la investigación. O sea, se demuestra que lo que ellos sienten está sustentado estadísticamente con sus resultados numéricos. ¿Ya? O sea, es una perspectiva muy interesante, pero también es uno de los diseños más demandantes, porque a veces, y puede ocurrir, que la población te responda de una manera cuando habla contigo, pero cuando le enviaste el formulario, cuando respondió el formulario, lo hizo de una manera completamente diferente. Entonces, en esos momentos hay que tener en cuenta que toda investigación debe considerar el momento en el que se toma la muestra. Entonces, no voy a esperar un día de un paro nacional para tomar una muestra acerca de la percepción de la seguridad o de la gestión del gobierno, ¿ya? Si lo hago en medio de un paro nacional, es normal que la muestra va a salir, que los resultados van a ser muy sesgados hacia la gestión del gobierno, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que en este tipo de estudios hay que elegir el momento preciso para poder aplicar la encuesta. Y, por supuesto, la toma de las entrevistas. Ahora, el diseño basado en investigación o el tecnológico experimental, el DBR se equipara con la ciencia del diseño, el diseño experimental, el prototipado interactivo y el modelado, al igual que la simulación. El DBR se utiliza para diseñar, implementar y optimizar soluciones educativas reales. Esto incluye aplicaciones en plataformas y estrategias didácticas. Cuando ya estamos hablando de un diseño basado en investigación o un diseño enfocado para esta, lo que nosotros debemos procurar y lo que nosotros debemos buscar es que el diseño teórico, el concepto teórico que estamos generando a partir de un esquema, imagínate, gráfico, de una teoría fundamentada, de un análisis teórico, cumpla con lo que estamos proponiendo. Significa que si yo busco establecer algún tipo de modelo o estrategia para la enseñanza del álgebra, por ejemplo, o para la enseñanza de la programación, debo lograr establecer condiciones para que el estudiante pueda generar diseños autónomos, pueda generar prototipos, para que pueda aplicar el conocimiento, ya que es un diseño aplicado a la acción. Entonces, no vas a conseguir establecer estas relaciones causa-efecto, no vas a poder conseguir una discusión adecuada en tu trabajo si no logras que tu unidad de análisis que vienen a ser estudiantes, docentes, cualquiera que ésta sea, cumpla con lo que el diseño dice. Porque en muchos estilos de diseño de investigación, el mayor problema es cumplir con lo que el diseño establece. Por ejemplo, si yo tengo un diseño que me está estableciendo que aquí hay una causa-efecto, pero yo no encuentro por ningún lado la causa-efecto, entonces yo ya no puedo decir que lo que tú me estás diciendo, lo que me estás presentando, es un taller
o es un trabajo que de verdad cumple con esto, con la causa-efecto, pero esto ocurre, y aunque ustedes no lo crean, ocurre bastante, y es un gran, pero gran problema, porque las personas no les gusta comprender estas temáticas. Entonces, sí, a veces vas a inferir en muchos problemas por esto, muchos problemas. Aquí tengo un ejemplo, pero ahí le he quitado los nombres. Déjame quitarle los nombres. Aquí estás. Por ejemplo, no es muy cercano el caso, pero sirve para el análisis. Aquí tenemos un trabajo que es la integración de herramientas digitales de inteligencia generativa en plataformas académicas para la mejora de la educación superior. Este fue uno de los trabajos que participaron dentro del cuarto foro de educación superior de CASES, porque yo hago bastantes revisiones, entonces las revisiones te permiten entender y establecer nuevas formas de cómo es que los autores están llevando los estudios, los estilos de escritura y te dan mucha perspectiva, ¿no? Entonces, este tipo de estudio me pareció interesante, pero falla en algunos hechos trascendentes. El trabajo se acerca más a una experiencia de integración tecnológica que a una metodología, porque ellos hablan de una integración de herramientas, pero aquí hablan de un marco metodológico. Entonces, tú cuando ya hablas de un marco metodológico, tú me estás diciendo que esto de aquí es una propuesta educativa, ¿ya? Entonces, tú ya estás empezando a violar elementos del diseño y elementos de tu propia condición. Si tú me dices que es un diseño basado en investigación o es un diseño tecnológico experimental, donde los estudiantes aprenden a diseñar y hacen y desarrollan y resuelven, tú no me puedes decir que luego esto es un marco metodológico que sirve a su vez como una forma de enseñanza. Entonces, no, o es lo uno o es lo otro. ¿Ya? Por eso son este tipo de comentarios que yo coloco por aquí. Ya luego me voy por acá abajo y podemos hablarlo. Estos son párrafos en relación a lo que ha intentado diseñar. Entonces, la metodología habla de diseño instruccional. Entonces, yo entiendo que esto es una herramienta web, es un módulo, es un mock, es cualquier cosa, pero no es un diseño o no es un esquema metodológico. ¿Ya? Entonces, cuando tú empiezas a improvisar y a confundir términos tan elementales como diseño metodológico, metodología o diseño instruccional y empiezas a nombrar tu trabajo como una mezcla, como un mix entre metodologías y un mix entre diseños, esto va a generar una duda que simplemente los revisores y el editor te va a decir, no, esto está muy complicado de entender porque intentaste hacer una cosa, pero luego terminaste haciendo otra, ¿no? Entonces es importante identificar eso. El modelado o simulación, que es uno de los diseños también bastante utilizados dentro de las ingenierías, porque toma en cuenta elementos de una práctica real. Entonces, cuando hablamos del modelado o simulación como un modelo de investigación y, por supuesto, un diseño para publicación, debemos tomar en cuenta que estos modelados se están desarrollando a partir de qué? De simuladores, de esquemas, de diseños, cómo se desarrolla ese modelado. Y lo más importante, ¿quién lo hace? Lo hace el docente, lo hace el estudiante. Y cuando desarrolla este modelo, ¿qué es lo que logra? ¿Qué es lo que se puede lograr al desarrollar este modelo? Podemos decir que se genera algún tipo de aprendizaje práctico, algún tipo de aprendizaje vivencial, pero cuando usamos modelos y simulación, es meritorio pensar, meritorio pensar que lo que tú estás haciendo es un cambio en la práctica educativa, por ende es algo nuevo. Entonces, cuando tú declaras un modelo de simulación o un modelado de algún tipo de secuencia de aprendizaje, lo mínimo que se espera es que tú me digas, bueno, este modelado está compuesto de estos cuatro elementos corresponden a estas categorías interaccionan entre sí y logran este producto. Entonces, cuando tú me hablas de modelados o de simulaciones, yo entiendo que esto es parte de un ejercicio, que es parte de un aprendizaje y que debe tener algún tipo de respuesta. Si no cumples con esos criterios, entonces, ya otra vez, tu trabajo ya está desechado.
porque si no alcanzas a cumplir con los elementos mínimos, con los conceptos mínimos del diseño, no puedes llegar al éxito de una publicación. Y lo primero que te van a sacar del camino va a ser el editor, ni siquiera los pares. Porque cuando ya llegas a pares, bueno, tienes una oportunidad más. Entonces, los modelados y las simulaciones son otros de los diseños muy aceptados y ampliamente publicados en las ingenierías. Perdón, perdoncito. Me quiere, me quieren dar ganas de esto. Bien. Ahora, también los ensayos de validación o los estudios de validación experimentales y las pruebas de laboratorio. Ahora, en cuanto a las ingenierías en el software, es un tanto complicado poder establecer validación a partir de estudios de pruebas de laboratorio y experimentales, porque estos estudios de pruebas experimentales y de laboratorio o ensayos controlados se acercan más a las ingenierías mecánicas, eléctricas y químicas, donde sí existen laboratorios que miden ciertas magnitudes. No digo que en computación no se pueda, y no se puede decir que dentro de un laboratorio yo pueda hacer un ensayo de validación experimental o algunas pruebas. Ya no digo lo contrario. Pero estos tipos de diseños, estos tipos de ensayos se encuentran relacionados directamente con las ciencias puras, como como las ingenierías básicas, ¿no? Como la mecánica, como la eléctrica, la química, ¿ya? Entonces, estas ingenierías tienen, tienen laboratorios que les permiten hacer estos tipos de ensayos técnicos que son de alta fiabilidad y que, por supuesto, van a representar un alto impacto en la investigación al momento de publicarlos. Que también hay que reconocer que la forma en la que se escribe estos trabajos es completamente diferente. Cuando son este tipo de ensayos o pruebas de validación de laboratorio, la forma de escritura es completamente distinta. No se entra mucho en la descripción como se hacen en los trabajos por ejemplo, de ciencias sociales, o cuando ustedes están relatando algún tipo de aplicación o algún tipo de instrumento informático que se ha desarrollado con el fin de mejorar un criterio, son completamente diferentes. Los ensayos técnicos hablan directamente de lo que ellos hacen, de las magnitudes que ellos miden, de las unidades de medida utilizadas y directamente la prueba de qué se trata, con qué elementos utilizó, qué maquinaria fue, y una vez que esto se va así secuenciando, automáticamente caen a resultados y hablan causa-efecto. Un ensayo, o bueno, una publicación de ensayo de validación experimental o prueba de laboratorio es muy directa. Entonces, ella va a lo que va y se habla en un lenguaje técnico así, de frente. Entonces, son artículos, por al ser ensayos, son más cortos que un artículo científico, tienen una extensión más limitada, pero van directamente al tema técnico y no entran en pormenores o a explicarte de qué se trata. Lo cual ahí yo le veo una barrera comunicativa porque aunque tú hagas ciencia y hables de termodinámica, lo importante es que cualquier persona que no sea de la termodinámica y que no sea de la ciencia pueda entenderlo. ¿Bien? Ahora, también hablamos de otra metodología interesante como es la ingeniería basada en datos o los estudios con IA como el Machine Learning o el Deep Learning. También se pueden hacer análisis a partir de estos estudios o a partir de estas técnicas de análisis de datos, pero ya tiene que ir muy centrado en lo que quieres hacer. Ya se habla mucho de IA, mucho de Machine Learning, mucho de Deep Learning, pero no se está hablando de un algoritmo que me permita trabajar en algo concreto. Muchos lo utilizan para análisis de datos masivos, consultas, estructuras de calidad, replicabilidad de procesos, organización del tiempo, de muchas cosas teóricas muy interesantes. Pero yo no estoy viendo hasta ahora un sistema experto, un sistema basado en inteligencia artificial, o bueno, ni inteligencia artificial basada en machine learning, que me permita desarrollar el aprendizaje, por ejemplo, de la álgebra. No, no lo hay. Eso sería un sistema experto que utilice los datos del estudiante para generar protocolos, para generar guías, para generar manuales, para mejorar su rendimiento. Eso no existe. Yo he buscado en la revisión que yo les planteé, esta que les mostré, que todavía no ha sido aceptada, ni siquiera pasó, la sacaron con la revisión del editor. Entonces, ahí no se encuentra todavía ejemplos claros y concretos del uso del Machine Learning para el desarrollo de sistemas expertos o de aprendizaje profundo, donde el estudiante pueda tener itinerarios individuales y que el software automáticamente evalúe, comprenda, haga, se lleve
y pueda ir desarrollando estos elementos, ¿ya? Esto todavía no existe, yo creo que hay una gran oportunidad de trabajo por ahí y puedes empezar desde estos sencillos procesos, donde tú puedas hacer la predicción y clasificación de los resultados por categorías, la detección de fallas y mantenimientos, ya estás hablando ya de esto, el análisis en industria, la optimización de procesos y el análisis de Big Data, que son grandes tópicos que se pueden hacer con este apartado del Machine Learning. Entonces, es interesante, pero también tienen que ir llegando ustedes de a poco a desarrollar algún tipo de sublínea o un tópico o un ámbito que pueda estar conectando con esta necesidad real. Porque la verdad es que se habla mucho de modelos de lenguaje, mucho de inteligencia artificial, pero no se están resolviendo algunos problemas de la vida cotidiana. Entre esos, ahí usted lo tiene, ya le dije. La falta de un sistema experto que sea abierto, que todo el mundo lo pueda utilizar para mejorar el aprendizaje de cualquier área. Que sí, hay algunos esfuerzos y proyectos interesantes que llegan por ahí, pero no es lo mismo que un sistema que se encuentra diseñado y orientado hacia el trabajo. Ahora, cuando hablamos de la IA para la para mejorar el manuscrito, la estamos utilizando como el otro día les pasé el prompt para humanizar el texto, ¿ya? Si bien el prompt para humanizar el texto te va a permitir mejorar tu contenido, no se encuentra orientado para que esto sea una solución permanente para el trabajo con inteligencias artificiales. Hay un grupo, una comunidad, no sé, hay un colectivo de personas, miren que no digo ni docentes ni investigadores, hay un colectivo de personas que están buscando que el APA, que la Asociación de Psicología Americana, eh, reformule sus normas de citación para añadir a la inteligencia artificial como una referencia. Cuando la inteligencia artificial es un modelo de lenguaje o es un modelo computacional que no puede ser una referencia porque no es un manuscrito y lo que me está escribiendo, lo que me está devolviendo es una respuesta genérica que no ha sido producido por una persona o que no es parte de un proceso de investigación, ¿ya? Entonces hay un colectivo de personas que están buscando la manera de que la IA pueda ser citada dentro de su documento para evitar el apartado del plagio o de la deshonestidad académica por el uso de este agente conversacional. Entonces, lo importante es explorar el nicho y identificar brechas y generar, por supuesto, preguntas de investigación para que la IA vaya reforzando. Se le puede pedir también para estructurar y clarificar el texto, también para revisión lingüística y adaptación. Yo lo he utilizado para la edición lingüística y revisión de estilo, para que me vaya diciendo dónde se encuentran los problemas y ya yo después vengo y voy escribiendo, voy revisando y me voy adaptando, ¿no? La podemos utilizar también para que sea una validadora o pueda actuar como un juez de una revista de cuartil 1, cuartil 2, y que te vaya haciendo observaciones sobre tu trabajo. Que te vaya diciendo, bueno, puedes mejorar en esto, puedes mejorar en aquello. Entonces, una crítica un poco más sana, una crítica un poco más abierta. Bien, también puede ser un soporte técnico y estadístico para darte ideas del análisis del texto y cómo podías presentar tu información. Ahí sí ya es un asistente y te puede ir diciendo qué puedes hacer para mejorar estas gráficas, ¿no? Ahora, advertencias y éticas claves. Es importante destacar esto en el uso de la IA. La prohibición de la IA como coautora, la IA no es un coautor y no puede generar una coautoría porque no tiene responsabilidad humana y no diferencia los actos. Entonces, la IA no es una coautora. Yo sé que hay un movimiento de personas que busca que se les pueda dar la representatividad para no tener que hacer el proceso así de autocrítica y por lo menos humanizar el texto o releerlo y cambiarlo a mis necesidades, ¿no? También que la verificación de citas, la verificación manual de las citas, se debe verificar muy bien qué es el contenido que te está colocando y de dónde viene la cita que está utilizando la IA, al igual que debes tener responsabilidad del investigador para usar de manera adecuada e íntegra los datos. Listo. En cuanto a los cuadros, se pueden trabajar en gráficas desde cero y luego empezar a ir sumando y desarrollando elementos que te permitan ejemplificar de manera más adecuada. Ahora, en cuanto al apartado de los cuadros, sí te puedo decir
que puedes salir de tu zona de confort y ir elaborándolas, por ejemplo, en Canva o en Napi, que la estuve mostrando el otro día, y ella te permite hacer estos tipos de gráficos. Estás acá. Mira. Aquí estás. Estos napkin, esta guía de acá te va a permitir ir definiendo, colocar el texto y que te puede ir generando estos tipos de gráficos de manera emergente. De momento le he visto mucha utilidad para ir resumiendo texto en categorías de maneras gráficas, pero no le he podido encontrar la utilidad todavía para los gráficos numéricos, porque sí quiero que me hagan un par de ilustraciones con los gráficos numéricos, porque estos te generan un impacto superior al momento de pasar una revista, porque las revistas lo que les interesa es que tu trabajo les genere el menor o la menor cantidad de tiempo posible para editar, porque es trabajo de la revista generar este tipo de gráficos en los manuscritos que les envían, ¿ya? Porque la revista debe maquetarlo a su estilo, a su forma, a su diseño, ¿verdad? Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado. Gracias por su participación y compromiso. Cada herramienta aprendida será valiosa solo si deciden aplicarla y seguir avanzando con curiosidad, constancia y pasión. Mil gracias.